Historia de fabricación cemento Portland. El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcillas calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse y después de ponerse en contacto con el agua. El producto resultante de la molienda en estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse posteriormente. Mezclado con agregados pétreos, grava de arena y agua, se crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece adquiriendo consistencia pétrea denominada hormigón o concreto. Su uso está muy generalizado en la construcción y la ingeniería civil. Desde la antigüedad se emplearon pastas y morteros elaborados con arcilla o greda, yeso y cal para unir mampuestos en las edificaciones. El cemento se empezó a utilizar en la antigua Grecia utilizando tobas volcánicas extraídas de la isla de Santorini, los primeros cementos naturales. En el siglo I a.C. se empezó a utilizar en la antigua Roma un cemento natural que ha resistido la inmersión de agua marina por milenios. Los cementos Portland no duran más de los 60 años en esas condiciones. Formaban parte de su composición cenizas volcánicas obtenidas en Pusoli, cerca del Vesubio. La bóveda del Panteón es un ejemplo de ello. En el siglo XVIII, John Smeaton construyó la cimentación de un faro en el acantilado de Eddystone, en la costa Cornwall, empleando un mortero de cal calcinada. En el siglo XIX, Joseph Asphoin y James Parker patentaron en 1824 el Portland Cement, denominado así por su color gris verdoso oscuro similar a la piedra de Portland. Isaac Johnson en 1845 obtiene el prototipo del cemento moderno con una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura. En el siglo XX surge el auge de la industria del cemento debido a los experimentos de los químicos franceses Vicat y Le Chatelier, el alemán Michales, que logran cemento de calidad homogénea, la invención del horno rotatorio para calcinación y el molino tubular y los métodos de transportar hormigón fresco ideados por Jürgen Heinrich Manses, que patenta entre 1903 y 1907. Tipos de cemento. Se pueden establecer dos tipos básicos de cemento. Primero, de origen arcilloso, obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en proporción de 1 a 4 aproximadamente, y de origen puzolánico. La puzolana del cemento puede ser de origen orgánico o volcánico. Desde el punto de vista químico se trata en general de una mezcla de silicatos y aluminatos de calcio, obtenidos a través del cocido del calcáreo, arcilla y arena. El material obtenido molido muy finamente, una vez se mezcla con agua, se hidrata y solidifica progresivamente. Puesto que la composición química de los cementos es compleja, se utilizan terminologías específicas para definir las composiciones. El cemento Portland. El pozo del cemento más utilizado como aglomerante para la preparación del hormigón es el cemento Portland, producto que se obtiene por la pulverización del clinker Portland con la acción de una o más formas de yeso, sulfato de calcio. Se admite la adición de otros productos siempre que su inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante. Todos los productos adicionales deben ser pulverizados conjuntamente con el clinker cuando él, con propiedades adherentes, que solidifica en algunas horas y endurece progresivamente durante un periodo de varias semanas hasta adquirir su resistencia característica. El proceso de solidificación se debe a un proceso químico llamado hidratación mineral. Con el agregado de materiales particulares al cemento calcáreo cal se obtiene el cemento plástico, que fragua más rápidamente y es más fácilmente trabajable.
Este material es usado en particular para el revestimiento externo de edificios. Normativa. La calidad del cemento Portland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C150. En Europa debe estar de acuerdo con la norma EN 197-1. En España los cementos vienen regulados por la Instrucción para la Recesión de Cementos RC08, aprobados por el Real Decreto 956 de 2008 de 6 de junio. Cementos Portland especiales. Los cementos Portland especiales son los cementos que se obtienen de la misma forma que el Portland, pero que tienen características diferentes a causa de variaciones en el porcentaje de los componentes que lo forman. Portland férrico. El Portland férrico está caracterizado por un módulo de fundentes de 0,64. Esto significa que este cemento es muy rico en hierro. En efecto, se obtiene introduciendo semillas de pirita o minerales de hierro en polvo. Este tipo de composición comporta, por lo tanto, además de una mayor presencia de Fe2 o 3 óxido ferroso, una menor presencia de C3CA2, cuya hidratación es la que desarrolla más calor. Por este motivo, estos cementos son particularmente apropiados para ser utilizados en climas cálidos. Los mejores cementos férricos son los que tienen un módulo calcáreo bajo. En efecto, estos contienen una menor cantidad de 3CaO, SiO2, cuya hidratación produce una mayor cantidad de cal libre, puesto que la cal libre es el componente mayormente atacable por las aguas agresivas. Estos cementos, conteniendo una menor cantidad, son más resistentes a las aguas agresivas que el plástico. Cementos blancos. Contrariamente a los férricos, los cementos blancos tienen un módulo de fundente muy alto, aproximadamente 10. Estos contienen, por lo tanto, un porcentaje bajísimo de Fe2 o 3. El color blanco es debido a la falta de hierro, que le da una tonalidad grisácea al Portland normal y un gris más oscuro al cemento férrico. La reducción del Fe2O3 es compensada con el agregado de fluorita y criolita, necesarias en la fabricación en el horno para bajar la calidad del tipo de cemento, que hoy día hay 4, que son tipo 1, 52.5, tipo 2, 52.5, tipo 2, 42.5 y tipo 3, 32.5, también llamado pavio. Se le suele añadir una cantidad extra de caliza que se le llama clinkerita para rebajar el tipo, ya que normalmente el clinker molido con yeso sería tipo 1. Cementos de mezclas. Los cementos de mezcla se obtienen agregando al cemento Portland normal otros componentes como la puzzolana. El agregado de estos componentes le da a estos cementos nuevas características que lo diferencian del Portland normal. Cemento puzzolánico. Se denomina puzzolana a una fina ceniza volcánica que se extiende principalmente en la región del Lacio y la Campania. Su nombre deriva de la localidad de Puzzoli, en las proximidades de Nápoles, en las faldas del Vesubio. Posteriormente se ha generalizado a las cenizas volcánicas en otros lugares. Ya Vitruvio describía 4 tipos de puzzolana: negra, blanca, gris y roja. Mezclada con cal en la relación de 2:1, se comporta como el cemento puzzolánico y permite la preparación de una buena mezcla en grado de fraguar incluso bajo el agua. Esta propiedad permite el empleo innovador del hormigón, como ya habían entendido los romanos. El antiguo puerto de Cosa fue construido con puzzolana mezclada con cal apenas antes de su uso y colada bajo el agua, probablemente utilizando un tubo para depositarla en el fondo sin que se diluya en el agua de mar. Los 3 muelles son visibles todavía, con la parte sumergida en buenas condiciones después de 2100 años. La puzzolana es una piedra de naturaleza ácida, muy reactiva, al ser muy porosa y puede obtenerse a bajo precio. Puesto que la puzzolana se combina con la cal,
se tendrá una menor cantidad de esta última, pero justamente porque la cal es el componente que es atacado por las aguas agresivas. El cemento puzolánico será más resistente al ataque de estas. Por otro lado, como el C3CA o AL2 o 3 está presente solamente en el componente constituido por el clinker Portland, la colada de cemento puzolánico desarrollará un menor calor de reacción durante el fraguado. Este cemento es por lo tanto adecuado para ser usado en climas particularmente calurosos o para coladas de grandes dimensiones. Se usa principalmente en elementos en los que se necesita alta impermeabilidad y durabilidad. Cemento siderúrgico. La puzolana ha sido sustituida en muchos casos por la ceniza de carbón proveniente de las centrales termoeléctricas, escoria de fundiciones o residuos obtenidos calentando el cuarzo. Estos componentes son introducidos entre el 35 hasta el 80%. El porcentaje de estos materiales puede ser particularmente elevado, siendo que se origina a partir de silicatos. Es un material potencialmente hidráulico. Esta debe, sin embargo, ser activada en un ambiente alcalino, es decir, en presencia de iones OH. Es por este motivo que debe estar presente por lo menos un 20% de cemento Portland normal. Por los mismos motivos que el cemento puzolánico, el cemento siderúrgico tiene mala resistencia a las aguas agresivas y desarrolla más calor durante el fraguado. Otra característica de estos cementos es su elevada alcalinidad natural, que lo rinde particularmente resistente a la corrosión atmosférica causada por los sulfatos. Tiene alta resistencia química de ácidos y sulfatos y una alta temperatura al fraguar. Cemento de fraguado rápido. Cemento de fraguado rápido, también conocido como cemento romano o prom natural, se caracteriza por iniciar el fraguado a los pocos minutos de su preparación con agua. Se produce en forma similar al cemento Portland, pero con el horno a una temperatura menor de 1000 a 1200 grados centígrados. Es apropiado para trabajos menores, de fijación y reparaciones. No es apropiado para grandes obras porque no se dispondría del tiempo para efectuar una buena aplicación. Aunque se puede iniciar el fraguado controlado mediante retardantes naturales, como el ácido cítrico, pero aún así se inicia el fraguado aproximadamente a los 15 minutos a 20 grados centígrados. La ventaja es que al pasar aproximadamente 180 minutos de iniciado el fraguado, se consigue una resistencia muy alta a la composición, entre 8 a 10 milipascales, por lo que se obtiene gran penetración para trabajos de intervención rápida y definitivos. Hay cementos rápidos que pasados 10 años obtienen una resistencia a la composición superior a la de algunos hormigones armados, mayor a 60 milipascales. Cemento luminoso. El cemento luminoso se produce principalmente a partir de la bauxita con impurezas de óxido de hierro, óxido de titanio, óxido de silicio. Adicionalmente se agrega óxido de calcio o bien carbonato de calcio. El cemento luminoso también recibe el nombre de cemento fundido, que la temperatura del horno alcanza hasta los 1600 grados centígrados, con lo que se alcanza la fusión de los componentes. El cemento fundido es colado en moldes para formar lingotes que serán enfriados y finalmente molidos para obtener el producto final. Por lo que se refiere al óxido de silicio, su presencia como impureza tiene que ser menor al 6%, porque el componente al que da origen, es decir, el 2CA o AL2 o 3 SiO2, tiene pocas propiedades hidrófilas o poca absorción de agua. Propiedades generales del cemento: buena resistencia al ataque químico, resistencia a temperaturas elevadas, resistencia inicial elevada que disminuye con el tiempo, se debe evitar el uso de armaduras, con el tiempo aumenta la porosidad, uso apropiado por las temperaturas por ser muy exotérmico. Está prohibido el uso de cemento luminoso en hormigón potenzado. La vida útil de las estructuras de hormigón armado es más corta. El fenómeno de conversión, aumento de la porosidad y caída de la resistencia puede tardar en aparecer en condiciones de temperatura y humedad baja.